Doctora, buenas noches. La voy a poner como anfitriona. Ya sí tengo clase ahorita. Buenas noches. El día de hoy tenemos dos temas de otorrino, que es hipoacusia y epistaxis. Entonces, el primer tema que vamos a desarrollar va a ser hipoacusia. Entonces, para poder hablar de hipoacusia, primero vamos a revisar lo que es la anatomía y la función del oído, una revisión rápida, pequeña. Entonces, eh, vamos a revisar primero lo que es el conducto auditivo externo, el oído externo, que va a ser el encargado de recoger las ondas sonoras y las va a conducir a la membrana timpánica, el inicio. Luego, el oído medio va a ser el encargado de amplificar las ondas sonoras y las va a transmitir hacia el oído interno. Ya en el oído interno está encargado de transformar el estímulo sonoro que es recibido en impulsos nerviosos y van a ser transmitidos por vía acústica hasta la corteza cerebral. Eso es a grandes rasgos la transmisión del sonido en el oído. Entonces, como en cualquier proceso de diagnóstico, lo primero que vamos a hacer es una historia clínica en punto de partida. En primer lugar, hay que precisar si esta pérdida de audición es unilateral o bilateral. Segundo, si hay antecedentes de familia de sordos jóvenes, si ha trabajado la persona expuesta al ruido, si ha tenido infecciones del oído de niños o de adultos que han sido procesos crónicos, o si en algún momento está expuesto a un ruido muy fuerte y podría haber causado también un trauma acústico. También es importante precisar el tiempo de la evolución. Si es de larga evolución, lo consideramos más de 3 meses. Si es una evolución rápida y progresiva, que es una pérdida de visión en menos de 3 meses. Si es una hipoacusia o una pérdida auditiva brusca, días o semanas.
y si la evolución está presentando fluctuaciones de forma espontánea. En la otoscopía, lo que vamos a hacer es explorar el oído. Tenemos el otoscopio. Vamos a rectificar el conducto auditivo, ya saben, y vamos a observar si el conducto auditivo está sano, tiene eczema, tiene una otitis externa, cómo está la membrana timpánica, si está congestiva, si está retraída, si hay signos de esclerosis, cicatrices o de repente una perforación, porque todo eso va a depender la audición. Entonces, ya empezando a definir lo que es hipoacusia, lo vamos a definir como el déficit funcional que ocurre cuando se pierde la capacidad auditiva, sea en mayor o en menor grado. Ahora, puede ser por alteración del conducto auditivo externo y medio, que nos va a dar una hipoacusia conductiva, o puede ser una alteración de la percepción o transducción del sonido, que nos da una hipoacusia neurosensorial, que es alteración del oído interno. Entonces, hay dos pruebas que se realizan para lo que es la evaluación de la hipoacusia. Primero tenemos lo que es la acumetría y luego vamos a hablar de lo que es la audiometría. La acumetría son las pruebas que se van a realizar con diapasones. Si tenemos diapasones en consultorio, las hacemos. Las exploraciones son las de las más útiles para la práctica clínica y en este caso de la acumetría son Riné y la prueba de Weber. Entonces, empezando por lo que es la prueba de Riné, va a consistir en comparar la audición por vía ósea, cuando colocamos, como pueden ver en imagen, el diapasón en mastoides, con la audición de la vía aérea, cuando colocamos el diapasón frente al conducto auditivo externo. Entonces, en este caso, si el paciente percibe por más tiempo el diapasón en mastoides, nos va a llevar a vía ósea. Entonces nos va a orientar hacia una hipoacusia de transmisión. Y si, y se va a notar en este caso, se va a colocar como RINE negativo. El RINE positivo se va a indicar cuando el paciente oye mejor el diapasón por vía aérea. Entonces nos lleva a una hipoacusia neurosensorial o o una audición normal. Luego tenemos la prueba de Weber, que va a ser la prueba que va a complementar a la prueba de RINE. Este consiste en aplicar el diapasón en la línea media, en la frente también puede ser en los incisivos. En este caso van a haber dos situaciones. Una la catalogamos como Weber indiferente o como una prueba normal, que es cuando el paciente va a percibir la misma intensidad en ambos oídos. Entonces lo que nos va a indicar es, como le digo, una audición simétrica o una audición normal. La otra situación es cuando el Weber lateraliza a uno de los dos oídos. En este caso, Weber se lateraliza hacia el oído con lo que es la mejor audición, como pueden ver en la imagen. eh, va a ser una hipoacusia neurosensorial. Si el oído, si va hacia el oído patológico, tenemos una hipoacusia conductiva o una hipoacusia de transmisión. Entonces, hay que tener en claro que estas pruebas de acumetría no nos dan un diagnóstico en sí, pero sí nos ayuda a orientar y esto siempre se debe complementar con lo que es una prueba de audición, como es la audiometría. Entonces, resumiendo lo que es acumetría, pueden ver que es normal cuando el RNE, cuando la vía aérea es más duradera que la vía ósea. Y Weber cuando va hacia ambos lados el ruido. En RNE, una hipoacusia de conducción, dura más la vía ósea que la vía aérea y en Weber va a lateralizar hacia el oído enfermo. Se va a ir con mayor En la hipoacusia neurosensorial, es al revés, más por vía aérea,
que por vía ósea, y el Weber va a lateralizar hacia el oído sano. Es en resumen lo que se ha hablado. Entonces, ya entrando a la prueba principal, en este caso, vamos a hablar de la audiometría, que como se dijo es la prueba más importante. Tenemos, viendo de arriba hacia abajo, los decibeles, lateral, los hertz. Entonces, ¿cómo, cuándo consideramos una audición normal? Una audición normal es de 0 a 20. Siempre tengan en cuenta que en audiometría rojo es oído derecho, azul es oído izquierdo. En todo lo que es audiología lo dividimos rojo oído derecho, azul oído izquierdo. En la audiometría normal de vía aérea, vamos a ver que el oído derecho vamos a colocar círculos y el oído izquierdo se va a colocar una X. Entonces, volviendo, una audición normal es de 0 a 20. Si se mantiene en ese rango la audición de vía ósea y vía aérea, no, paciente no hay ningún problema. De 21 a 40 consideramos una pérdida auditiva leve. De 41 a 70 una pérdida auditiva moderada y de 71 a 90 una pérdida auditiva severa. De 90 hacia abajo ya lo catalogamos como cofosis. El paciente ya no escucha. Entonces, resumiendo, que un paciente va por disminución de audición a consultorio, hacemos primero la historia clínica. Preguntamos antecedentes, primero si hay, como se les dijo, familiares con sordera joven, si el paciente ha tenido tratamiento de TEBE o quimioterapia, que también que son ototóxicos los tratamientos, si ha trabajado el paciente expuesto al ruido, si la pérdida de audición es de un oído o de ambos oídos y la evolución, si ha sido de un momento a otro de manera brusca o ha sido de una manera progresiva. También vamos a preguntar si sufre de hipertensión, diabetes, enfermedades metabólicas, porque esto nos da también una audiometría que nos va a guiar hacia ese. eh, Ahora, también hay que ver si el paciente presenta acúfenos, presenta tinnitus, algún ruido en el oído, si esta pérdida auditiva está asociada a cuadros de vértigo, si hay dolor de oídos o si hay otorrea, porque ahí ya podemos ver que nos lleva que la hipoacusia es por otro motivo, no por daño neurosensorial. Teniendo ya estos antecedentes, habiendo hecho la historia clínica, pasamos a la otoscopía. Vamos a revisar el conducto auditivo, si está sano o hay alguna lesión. También recuerden que debemos revisar fosas nasales, porque como ya se explicó anteriormente, si hay obstrucción nasal, el paciente me puede hacer una otitis media serosa y la otitis media serosa o también ocasiona disminución de audición, pero eso nos va a dar una audiometría, una hipoacusia conductiva. Ya habiendo evaluado lo que es oído, vamos a hacer, si ya tenemos diapasón en consultorio, hacemos acumetría, si no de frente pasamos a lo que es la audiometría tonal. Ahí, de acuerdo al resultado, vamos a ver si es una hipoacusia conductiva, una hipoacusia neurosensorial o mixta que tiene algo de ambos. Entonces, ya empezando a hablar de lo que es la hipoacusia conductiva, estas van a ser producidas por una lesión de transmisión de los sonidos en conducto auditivo externo, membrana timpánica y en la cadena osicular, como pueden ver el círculo celeste. El paciente nunca va a alcanzar pérdidas severas o profundas de audición, más o menos nos va a guiar en la audiometría, podrá llegar a 60, entre 50 y 70 decibeles. No va a haber no hay trastorno de palabra, o sea, el paciente va a entender lo que se le dice, no hay inteligibilidad de la palabra. Va a hablar en voz baja, no va a haber autofonía y puede asociarse a acúfenos, a tinnitus. Entonces, resumiendo, va a ser un problema mecánico del conducto auditivo externo o medio, que puede que los tres huesecillos del oído no conduzcan el sonido apropiado. Y el tímpano no va a vibrar con respuesta al sonido.
Dentro de las hipoacusias conductivas tenemos la alteración en el oído externo y en el oído medio. En lo que es alteración en el oído externo tenemos las alteraciones de primer arco braquial. También tenemos lo que es tapón de cerumen. Puede haber cuerpo extraño en el conducto auditivo externo y el osteoma. En el oído medio vamos a tener lo que es la perforación de membrana timpánica, presencia de líquido en el oído medio, esto es una otitis media serosa por obstrucción nasal, traumatismos del temporal y otoesclerosis. Entonces, empezando por cada uno, tenemos las alteraciones en el primer arco braquial, que va a ser una agenesia o algún esbozo de oreja. Puede también ver agenesia del conducto auditivo y también puede ser esbozo de martillo o esbozo de yunque. Dentro del tapón de cerumen, que se puede ocasionar por el conducto auditivo externo, puede ser muy estrecho, muy curvo, pero más común es el uso de hisopos, lo que va a ocasionar esto. Entonces, cómo se forma el tapón de cerumen? Es porque las glándulas apocrinas modificadas del conducto auditivo externo van a producir cerumen y va a haber aumento de secreción. Cuerpos extraños, como se revisó en algún momento, puede haber objetos inanimados, como perlas, cuencas de collar, también pueden ver el hisopo, puede estar tiempo y la persona no se va a dar cuenta, y puede haber moscas o insectos. Osteoma, ¿qué es un osteoma? Va a ser una neoformación ósea. Esto es de naturaleza benigna, va a ser un hueso maduro, son lesiones asociadas pediculadas sobre las suturas que son timpanomastoideas. También tenemos la perforación de membrana timpánica, que puede ser secundaria a un trauma, a un golpe en el oído, uso de hisopos que han ocasionado la perforación timpánica. Tenemos también procesos infecciosos crónicos que causan la perforación de la membrana timpánica. Otitis media serosa, que esto se da por la obstrucción nasal, el oído no logra ventilar bien y el conducto medio se va a llenar de mucosidad o puede haber líquido, como pueden ver en la figura derecha, ven lo que son burbujas, es líquido, claramente es el líquido, y cuando este se sobreinfecta, se contamina, pueden ver como en la otra figura una membrana timpánica congestiva, totalmente congestiva, entonces ya en estos casos se inicia tratamiento antibiótico. Por accidentes, traumatismo del temporal, vamos a ver un hemotímpano, como pueden ver en la imagen. Vamos a esperar si hay una fractura de peñasco, observación las primeras 72 horas. Si no hay ningún problema, ya el paciente sale de observación. Autoesclerosis. La autoesclerosis es una enfermedad metabólica, ósea primaria de la cápsula óptica y de la cadena articular. Va a haber una anquilosis de cadena de los huesecillos. Entonces se va a caracterizar por, como ya se dijo, por pérdida de movilidad del estribo. Esto nos va a dar una audiometría característica. Vamos a tener una hipoacusia conductiva. Como pueden ver, hay un gap, que eso llamamos el espacio entre vía ósea y vía aérea. Y tenemos una muesca típica que es una caída en 2000 Hz, como pueden ver. Y eso lo vamos a llamar como la muesca de Cajart. Entonces ya en la audiometría nos va guiando hacia un diagnóstico. Entonces, como se dijo, cuando en audiometría hablamos de hipoacusia conductiva, cuando hay un espacio entre vía aérea y vía ósea, va a haber un gap de más o menos 30 niveles de espacio, como se puede ver claramente en la audiometría. Entonces ya pasamos a lo que es hipoacusia neurosensorial. Entonces, esta va a ser una pérdida sensoriales más frecuentes y va a afectar del 10
de la población adulta y el 80% que se producen son mayores de 60 años, porque es una característica de la presbiacusia. Tenemos la hipoacusia neurosensorial adquirida, congénita, sindrómica y la no sindrómica. La más común es la adquirida, es la presbiacusia, que lo vamos a ver en pacientes mayores. Luego tenemos la sordera súbita, ototoxicidad, la que es producida por el ruido, la sordera autoinmune, ya más complicación, la enfermedad de Meniere. Dentro de la congénita tenemos la genética, luego tenemos la sindrómica y la no sindrómica. Para el diagnóstico, prácticamente este es igual como se ha hablado en la hipoacusia conductiva: anamnesis, examen de oído, exploración de la función auditiva con las pruebas específicas. En este caso, si hablamos de una prueba específica, es la audiometría. Ahora, en la presbiacusia, como les dije, es la más común en pacientes mayores, se va por cambios histológicos asociados al envejecimiento. Se va a producir en el sistema auditivo, donde las células ciliadas de cóclea corteza, de la auditiva de temporal. Los cambios se van a correlacionar con los hallazgos clínicos y también la audiometría. Entonces, ya clasificando lo que es la presbiacusia, tenemos la sensorial tipo 1 o la neural tipo 2, la estrial tipo 3 y la de mecánica o de conducción coclear, que es la tipo 4. Vamos a empezar por la hipoacusia sensorial tipo 1, que esta es la más frecuente, que va a ser caracterizada por los decesos de las frecuencias agudas. Ya se voy a mostrar más adelante, una audiometría característica de una presbiacusia es eso: primero caen los agudos. Como pueden ver en esta imagen, en una presbiacusia normal, disculpen, presbiacusia neural tipo 2, hay que recordar que de 125 a 1000 a 500, disculpe, son los sonidos graves, por decir la voz de los varones. De 1000 a 8000 tenemos los sonidos agudos, la voz de las mujeres. Entonces, como pueden ver en la imagen, lo primero que cae son las frecuencias agudas. Tenemos la presbiacusia estrial, que es la atrofia de la estría vascularis. Esta mantiene el equilibrio químico y bioeléctrico de la salud de la cóclea. La discriminación se mantiene intacta. ¿A qué se refiere? A que el paciente va a diferenciar el habla, va a entender lo que se le habla. Va a afectar entre las edades de 30 y 60 años y es un proceso progresivo. Poco a poco va a ir bajando la audición. Puede haber antecedentes familiares. Y en la presbiacusia mecánica o de conducción coclear, el engrosamiento es más grave en la base de la cóclea por ser de la membrana basilar, que está más estrecha. Como se dan cuenta, todas las audiometrías se puede ver que las frecuencias agudas son las primeras que están cayendo. Como pueden ver, igual recuerden, círculo oído derecho, X oído izquierdo, van a ver que primero siempre caen las frecuencias agudas. Se ve es una audiometría, ya la catalogamos como una presbiacusia. Lo que es el trauma acústico. El trauma acústico mayormente puede pasar si uno se ha ido a un concierto, ha estado muy cerca al parlante o está pasando, cruzando la pista y toca un claxon muy fuerte, nos puede ocasionar un trauma acústico. ¿Qué característica tiene? Que afecta a la frecuencia 4000. Se van a dar cuenta que hay una muesca y siempre es en la frecuencia 4000. Ahora, si vemos que solo está afectado un oído, podemos catalogar que es un trauma acústico agudo. Se puede iniciar dentro de las primeras 24 horas corticoides y nos puede ayudar a mejorar un poco la pérdida auditiva. Pero si vemos que en ambos oídos tiene el mismo trazo, que hay caída en 4000, ya podemos pensar que es un trauma acústico, que esto es crónico y también van a notar que se asocia a tinnitus. En este caso, corticoide no nos va a ayudar en ningún momento a recuperar lo que es la audición, entonces solo prevención: no utilizar audífonos, evitar infecciones de oído y no exponerse a ruidos muy fuertes. Y tenemos la sordera súbita, que para nosotros este cuadro es una emergencia. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta?
La persona va a referir que de un momento a otro un oído se apagó totalmente, dejó de escuchar, está con tinnitus. Ahora vemos, preguntamos siempre si hay vértigo, porque si tenemos una pérdida auditiva súbita asociado al cuadro de vértigo, esto ya nos lleva a un mal pronóstico. No va a haber mucha recuperación de lo que es la audición. En la audiometría vamos a ver que hay una pérdida auditiva más de 30 decibeles en 3 frecuencias consecutivas. Tenemos chance de tener un mejor pronóstico si es que este paciente viene dentro de las primeras 72 horas. Entonces empezamos con dosis de corticoides elevados, vía oral, mayormente. Damos de Flazacort de 30 miligramos, se puede iniciar con dosis de 90, luego bajar a 60 y luego a 30. Y cada 5 días hacemos un control audiométrico y vamos a ver cómo va recuperando, si el paciente va recuperando o no la audición. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un paciente hipertenso diabético que debido a que no se ha controlado bien la presión o el azúcar, no, ha derivado una sordera súbita? Como no se le puede dar corticoide vía oral, lo que hacemos es infiltración de corticoide intratimpánico. ¿No? Eso también nos puede ayudar a recuperar la audición. Mayormente los cuadros de hipacusia súbita van a ser de origen idiopático. El 50% podría referir inestabilidad, vértigo asociado a la sordera, como se dijo, y nos lleva a un mal pronóstico. También tenemos las causas por procesos virales. De repente tuvieron un proceso gripal e inflamó el nervio auditivo y nos da de hipoacusia súbita. En pacientes mayores también podemos sospechar en causas vasculares y también nos puede dar esto por enfermedades autoinmunes. Entonces, tratamiento, como se dijo acá, primero corticoide. Corticoide vía oral, también podemos optar por el intratimpánico y podemos dar irrigadores vasodilatadores que nos ayuden más que todo a disminuir el ruido en el oído porque el paciente va a presentar tinnitus. Entonces, resumiendo esta clase, tenemos que el paciente nos va a venir a consultorio por disminución de audición. Anamnesis, si es unilateral, bilateral, antecedentes, que hay asociados a vértigo, a otorrea, a tinnitus, antecedentes familiares, como se dijo, también si sufre de presión elevada, diabetes, todo eso. Luego hacemos un examen, una otoscopía, y vemos si es una otoscopía anormal, que significa que puede tener secreción en el oído, puede ser una otitis externa, una otitis media, o también puede haber una perforación timpánica o alguna tumoración. Pasamos. Si es una infección, su tratamiento antibiótico y va a haber recuperación de la audición. Si vemos algo más, ya pasa a un examen mayor como la tomografía de los oídos y se le acuerda el resultado, ya sigue su tratamiento. Si vemos que el oído está sano, externamente está normal, si en consultorio tenemos diapasón, hacemos lo que es el examen de acumetría, si no, pasamos de frente a lo que es la audiometría. Según la audiometría, viendo resultados, si es neurosensorial y es una presbiacusia, ya sabemos si en pacientes mayores, si vemos que es una moderada, severa, audífonos. Si es algo mucho más sospechoso porque también viene asociado a otro problema como puede ser vértigo, podemos pedir en paciente joven una resonancia y ya en caso más extremo sospechar de un neurinoma del acústico. ¿No? En lo que es bilateral, como ya se dijo, audífonos, y si es una hipoacusia de conducción hay que descartar también si es por una desviación de tabique, obstrucción nasal o de repente puede haber, podemos pensar ya en un caso mayor que no, a pesar de haber intentado colocar tubo de ventilación, no hay mejoría, audífonos. ¿No? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿y cuándo está recomendado el implante coclear? El implante coclear
acá mayormente se piensa en pacientes que son niños, en los que puede haber, en todo caso, asociado a rehabilitación, le podría ayudar a poder comunicarse, tiene mucho mejor pronóstico en lo que es la rehabilitación, ¿no? En esos casos que podemos ver que según la tomografía se hace en el niño, hay formación de oído interno, entonces eso nos va a ayudar al colocar el implante coclear un mejor pronóstico. Ahora, en adultos, no, si es que el paciente no ha recibido terapia, no se logra comunicar, en adultos no le va a ayudar el escuchar. O sea, no hay un buen pronóstico. Y hablando ya de económicamente, no, por el hospital no es accesible un implante coclear para adultos. Acá en el Perú, el implante coclear solo se coloca en pacientes adultos por vía privada, en lo que es de salud, MINSA, en niños que tienen un buen pronóstico con esto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a empezar el segundo tema, que es epistaxis. Para empezar, la mucosa nasal. en- Muy bien, la mucosa nasal en la nariz es más delgada, va a estar unida directamente a lo que es el cartílago, que es poco elástica, y sabemos que está sometida a grandes descargas. Entonces, en lo que es la irrigación de la cavidad nasal, tenemos que está irrigado por la arteria labial superior, la palatina mayor, la arteria etmoidal anterior, la etmoidal posterior y la esfenopalatina. Ahora, para ya definir lo que es epistaxis, lo vamos a catalogar como es cualquier proceso hemorrágico cuyo punto de origen se va a encontrar en las fosas nasales y la sangre va a fluir por las narinas o por la rinofaringe. Se debe estimar que afecta hasta el 60% de las personas a lo largo de su vida. Tenemos que el 70% son episodios que se van a autolimitar, pero un 6% van a requerir alguna intervención, siendo esta de tipo quirúrgica. Tenemos que hay dos grupos etarios, que son los niños de 2 a 10 años y los adultos que entre 45 y 65 años. En niños de 2 a 10 años, mayormente vemos que son por cuadros de que niños ingresa cuerpos extraños a la nariz, se hurga la nariz, ojos araña, y en adultos mayores vamos a sospechar por cuadros de hipertensión. La frecuencia más alta tenemos en lo que es el sexo masculino. Entonces, para clasificar el éxtasis tenemos que va a ser por ubicación anatómica, que tenemos que es la epístasis anterior y la posterior, y tenemos la que es por etiología, que son las locales y las generales. Entonces vamos a empezar a tocar primero lo que es la etiologías locales. Traumatismo, la primera causa, como se dijo, la más común en niños, que es porque se hurga en la nariz. Tenemos por cuadros riníticos. ¿Por qué? Porque la mucosa se congestiona. Igual el niño también que empieza a manipular la nariz y tienden a sangrar. También los casos de niños, cuerpos extraños en la nariz, que aparte que nos da moco de mal olor, también pueden sangrar. En tumores benignos y malignos, tenemos el, en pacientes jóvenes, varones mayormente,
que tienen entre 12 y 17 años y vemos que vienen por un sangrado abundante, que es paroxístico, debemos de pensar en nasoangiofibromas juvenil. Y siempre vemos, hay obstrucción nasal, revisamos y podemos encontrar una tumoración de aspecto violáceo. De ahí se hace sus estudios, su tomografía y ver hasta dónde está tomando eh, la tumoración. También tenemos por fracturas de hueso propio de la nariz o cirugía nasal. En lo que es tumores benignos también podemos encontrar lo que son granulomas, que también sangran, papilomas, como pueden ver en la imagen, en algunos casos pueden sangrar también. En causas generales tenemos las enfermedades hematológicas y las vasculares. Tenemos también las enfermedades hemodinámicas cardiovasculares como la hipertensión, la arteriosclerosis, hepatopatías, diabetes, tóxicos que es arsénico, fósforo, plomo y las infecciones sistémicas como es la fiebre tifoidea, sarampión, varicela, que hay participación de la mucosa nasal. Ya entrando a clasificación en cuanto a su origen, tenemos la epístasis anterior, que se va a ubicar en el plexo de Kisselbach, que es frecuente en un 90 a 95%. Puede haber epístasis de leve a moderada cantidad, que va a ser más frecuente en niños y jóvenes. Y habitualmente lo que vamos a hacer es, al hacer la rinoscopia, vamos a encontrar el sitio de sangrado. Las epístasis posteriores, que son menos frecuentes, que es del 5 al 7%, se va a caracterizar por una moderada o gran cantidad de sangrado. Es más frecuente en adultos por el antecedente de la hipertensión y generalmente no vamos a encontrar el sitio de sangrado al hacer un examen de rinoscopía anterior. Para esto ya vamos a necesitar un examen que es la endoscopía nasal y vamos a tener que buscar el sitio de sangrado. Y tenemos las epístasis de origen superiores, que es el 1%. Entonces, tenemos en lo que es epístasis anterior, vamos a buscar el plexo de Kisselbach. El plexo de Kisselbach está formado por la arteria etmoidal anterior, posterior, la esfenopalatina, la palatina mayor y la rama septal de la arteria labial, como pueden ver en la imagen. Y en lo que es la epístasis posterior, tenemos el otro plexo, que es el plexo de Kuttrup, que va a estar dado por la arteria esfenopalatina, que es por eso que sangra tanto, y la arteria palatina mayor. Vamos a hablar de un punto en especial que este punto está caracterizado por dar lo que son sangrados en abundancia. Tenemos lo que es el punto S. Entonces, como ya le hemos mencionado, la epístasis pueden ser anterior posteriores y el 1% va a ser superiores. El sangrado de lo que son las epístasis superiores, son sangrados subdiagnosticados. Está dentro del un 36% dentro de las epístasis posteriores y y el sangrado va a ser en el septum superior, ¿sí? Como pueden ver, van a ser sangrados provenientes de la rama septal de la arteria etmoidal anterior y se ubicará en el septum nasal superior. En, en la proyección de la axila del cornete medio. Entonces, como pueden ver en en la primera foto superior izquierda, tenemos el tabique el septum. Como pueden ver, esta curva hay una desviación superior. Tienen la cabeza del cornete medio y justo en ese espacio está el pedículo vascular, ujú, que es el punto de sangrado. En la siguiente imagen de la derecha, cabeza de cornete medio, se puede apreciar mucho mejor que es una varices septal de gran calibre, por eso es el gran sangrado. Inferior izquierdo, ya se ve que el sangrado, como toda característica de una epístasis posterior, va a ir hacia la nasofaringe. Tenemos el septum nasal, el cornete medio, la cabeza de cornete medio, y el cornete inferior, la cola. Y hacia atrás que va el sangrado hacia nasofaringe. Y lo que ven ya en la última imagen es la zona que ya ha sido cauterizada con nitrato de plata. Entonces siempre tener en cuenta cabeza de cornete medio y septum.
Dentro de lo que es la sintomatología es propia de la enfermedad causal, igual van a ser necesarias lo que son las exploraciones y los estudios complementarios a diagnosticar. El paciente hay que evaluar en lo que es sangrado, primero la intensidad, segundo si el sangrado es anterior o posterior o anteroposterior, o si hay síntomas acompañantes, como puede ser, por ejemplo, en un paciente con presión elevada, podemos asociarlo al dolor de cabeza. Si he tenido episodios previos, si hay enfermedades concomitantes, si ha habido uso de medicamentos que puedan causar procesos hemorrágicos, antecedentes y si ha recibido tratamientos previos. En estos casos, si ha sido cauterizado anteriormente. Entonces, al examen clínico, primero siempre es la rinoscopía anterior. Eso nos va a dar la localización del punto que está sangrando en el plexo de Kisselbach o en la zona septal o en la zona turbinal del cornete anterior, que son los más comunes. Y si en todo caso no encontráramos ningún punto de sangrado, ya pasamos a lo que es una endoscopía nasal, que entramos con un telescopio de 30 grados o de 0 grados. eh, lo que vamos a sospechar ahí también podría ser de una epistaxis posterior, si es que la sangre está fluyendo hacia la pared faríngea. Ujú. Entonces, si vemos una hemorragia leve anterior, el tratamiento en estos casos es, si veo el punto de sangrado, cauterizar. Si veo que es una varices que no es muy grande, podemos cauterizar con nitrato de plata, hacer una cauterización química. Si vemos que es una varices de gran calibre, podemos hacer una electrocauterización. Si es una hemorragia severa, hay que ver cómo está vía aérea, vigilar el estado del paciente hemodinámico, pensar en un taponamiento anterior, si no calma, en un taponamiento posterior. Y si en todo ha sido un gran sangrado, transfusión sanguínea. Entonces, muy bien. Entrando a tratamiento de manejo inicial, siempre hay que decirle al paciente que la cabeza hacia abajo, la fosa nasal unos 5 minutos la tapamos, vamos a respirar lentamente por la boca y esto se puede autolimitar. Ya entrando netamente a lo que es tratamiento, tenemos lo que es las cauterizaciones, tenemos cauterización química o electrocauterización, si es que veo el punto de sangrado en una epistaxis anterior. Si es que no parar el sangrado, ya entramos a hacer un taponamiento anterior. Si es que no controla con un taponamiento anterior, empezamos con el taponamiento posterior, que se va a hablar más adelante. Un caso más complicado, ya pasamos a lo que es la ligadura arterial o una embolización. ¿Mm? Bien, como se puede ver en la figura, tenemos el tercer Kisselbach. Si el paciente está con un escaso sangrado o no está sangrando, hacemos una cauterización química. Recuerden si es una varice pequeña. Si es una varice de gran calibre, de frente ya pensamos en una electrocauterización. Si es niño, en sala de operaciones. Si es joven, puede tolerar, en consultorio infiltramos el septum con lidocaína más epinefrina y procedemos a la electrocauterización. Si es que es un sangrado que no se está controlando, ya pensamos en un taponamiento anterior. Entonces, el taponamiento anterior, recuerde que es con una mecha nasal, le colocamos, puede ser alguna crema antibiótica si tenemos a la mano o lidocaína con epinefrina, pero siempre con una gasa que esté húmeda. No puede ser la gasa seca directamente. ¿Por qué? Porque me lesiona más la mucosa nasal. Y el taponamiento anterior siempre es del piso hacia techo. ¿Sí? Empezamos con una pinza, con una bayoneta, ingresando siempre del piso hacia el techo. Si es que el paciente no continúa sangrando, siempre revisamos al paciente que abra la boca y vemos en la parte posterior si continúa cayendo sangre, no está controlando, y ya pensamos en un taponamiento posterior.
En un taponamiento posterior que hacemos una mecha de gasa, vamos a colocar tres hilos, dos en un sentido y a ambos lados de la mecha de gasa y en el medio otro hilo que va a ir hacia el lado contrario. Entonces, los dos hilos que están hacia el mismo lado son los que van a ir en las fosas nasales. ¿Cómo los vamos a ingresar? Los vamos a amarrar a una sonda y con la sonda vamos a jalar los dos hilos hacia el cabo y lo vamos a impactar como ven en la última imagen. Después de eso, cada hilo va a salir por una fosa nasal y el hilo del medio va a salir por la boca. Ya habiendo impactado el tapón en cabo, vamos a empezar a hacer un taponamiento anterior, como se explicó, del piso hacia el techo. Terminando esto, los hilos los vamos a amarrar uno a cada lado de la fosa nasal porque eso nos sirve de guía y el otro hilo hacia el lado de la boca con un esparadrapo. ¿Cuánto tiempo tiene que estar un taponamiento posterior? Por lo menos unos 3 días y el taponamiento anterior mínimo unos 5 días. Vamos a darle al paciente uno- una dieta blanda, una dieta atraumática y vamos a ir controlando. Siempre con que al paciente se le realice un taponamiento, se da tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Recuerden que estamos ocupando el espacio nasal y como se habló, si es que la nariz obstruye, los senos paranasales no drenan, no oxigenan y esto nos puede dar secundariamente una sinusitis. Y también vamos a dar el tratamiento antibiótico porque recuerden que en la nariz hay un cuerpo extraño. Entonces, resumiendo lo que es epistaxis, el paciente viene sangrando. Primero vamos a ver los antecedentes, si hay hipertensión, diabetes o y un interrogatorio y la exploración física, la rinoscopía. Si identificamos el punto de sangrado entonces y hay escaso sangrado, podemos cauterizar. Si el paciente viene sin sangrado, de frente pasamos a cauterización o vemos si química o electrocauterización. Si yo no identifico ningún punto de sangrado, automáticamente taponamos, porque el punto acá es parar el sangrado nasal. Si el taponamiento nasal anterior nos funcionó y no sangra, perfecto su tratamiento antibiótico y buscar la razón. Si el paciente mayor, como le digo, controlar la hipertensión, cardiología lo va a ver. Pero si no me controla con taponamiento anterior el sangrado, taponamiento a sala, taponamiento posterior. Y si es que aún así no me controla el paciente, ya entramos nuevamente a sala con una endoscopía nasal y hacemos buscar el punto de sangrado, que probablemente sea un punto S, y electrocauterizamos, que es lo más común que se hace acá. Resumiendo lo que es epístaxis, entonces, epístaxis anterior, Lexoquiselbach, posterior, Gutruf. Localización, tercio anterior del septum nasal y posterior detrás de la cola del cornete inferior. Epístaxis anterior, si vemos si no hay sangrado o podemos controlar el sangrado, cauterización, si es que estamos viendo el punto de sangrado. Si no logro controlar el sangrado, taponamiento anterior, en 5 días se retira el taponamiento. Epístaxis posterior, si no me controla el sangrado anterior, con el taponamiento entramos a un taponamiento anteroposterior. ¿Alguna pregunta? Doctora, buenas noches. ¿Dijo cuánto tiempo tenemos que mantener el taponamiento en el lado posterior? ¿3 días o 5 días? Mínimo 3 días, pero como en la clínica siempre es mínimo 3 días y un taponamiento anterior 5, pero como vamos a tener un taponamiento antero-posterior, siempre dale 5 días. 5 días. Ya. Sí. Gracias, doctora. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una consulta. ¿La endoligadura es por si
no funciona el tratamiento con el taponamiento posterior, ¿no? ¿No? En la ligadura lo que hacemos es el entrar con un telescopio y encontrar el punto de sangrado y electrocauterizarlo. Es lo que más vas a ver. En la ligadura es algo no tan común. Lo que se hace es una electrocauterización. En sala de operaciones al paciente lo ponemos en hipotensión para controlar sangrado. Con hipotensión no va a sangrar prácticamente. Entramos con telescopio, ubicamos el sangrado, electrocauterizamos la vena, la arteria, disculpa, y luego hacemos al anestesiólogo que poco a poco vaya subiendo la presión. Igual, habiendo hecho la electrocauterización, hacemos un taponamiento, no con una mecha nasal, lo podemos hacer con gasa parafinada, taponar esa zona. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, terminamos la clase por hoy. Ya vemos la próxima semana los últimos dos temas. Buenas noches.